está con nosotros. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, chicos, muy contento y muy feliz de estar entre ustedes, Bueno. escuchando todos los temas desde Mactiel. Yo también soy del campo, yo me crié con las gallinas allá arriba en el pintoresco pueblo de Corozal, Palos Blancos, mi gente de allá que nos escuchan, nos escuchan en Palos Blancos, y yo recuerdo, yo tenía una cría de gallinas y gallitos kikiriki. Ah, yo recuerdo. Son lindos, 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 y cuando empezaron a hablar de cómo las gallinas defienden a sus polluelos, ¿qué tú crees, Juan? Se me aguaron los ojos rapidito. La parte mismo. está emocional de ver cómo Dios cuida de nosotros. Espectacular. Y hablando un poquitito de todos esos temas que ustedes están hablando, venía en el tapón como siempre y disfrutándome los temas que la verdad que Puerto Rico tiene una bendición al tener una lumbrera, una atalaya de llamado Lo de la Vida. Así que disfrútese usted esta bendición en esta mañana. Qué bueno, qué bueno. Queremos hablar de fibromas. Fibromas, esa palabrita que escuchamos tanto y tanto. Doctor, yo tengo fibromas. Ajá. Y yo, ajá. Sí, entonces me tienen que operar. ¿Y dónde está el sonograma? Ah, no sé dónde está, doctor. Yo sé que hacen como 1 año y medio, y por todo lo que ha ocurrido de María para acá, pues me tengo que operar. Y yo, ok, ¿y dónde está el sonograma? ¿Por qué? Porque el tema de fibroma es un tema bien amplio, al igual que el de los quistes. Aquí hemos hablado que la gente habla de que tengo quistes, y aquí hemos dado una pequeña cátedra de lo que son los quistes y cuán fisiológicos pueden ser, o cuán patológicos o enfermizos pueden ser. La misma regla aplica para los fibromas. Muchas veces nos preocupa que tenemos fibromas, y debe preocuparse en el sentido de que siempre debe, por lo menos una vez al año, usted evaluarse. Eso es clave. ¿Por qué? Porque tengo casos que dicen que sí, que tienen fibromas, pero los fibromas miden 1, tal vez 2 centímetros. Ay, doctor, yo no sé medir en centímetros. 2.54 centímetros es 1 pulgada. Así que el fibroma sería 1 pulgada o menos. Así que usted ahora coja una regla y mire la regla y mire cuán grande es 1 pulgada. Así que si le dicen 0.5 centímetros y 2.54 centímetros es 1 pulgada, ya más o menos usted tiene una idea de cuán grande o cuán pequeño puede ser. Ahora bien, ¿por qué es tan importante los fibromas? Porque obviamente ellos nacen de lo que llamamos esa célula primordial, que es una célula muscular del útero o la matriz, que es el idioma que mucha gente entiende. Desde su matriz o desde su útero, usted tiene una célula que se va en alzada, que se va en anarquía y dice, yo no me voy a comportar como las demás, yo no voy a ser parte de una fibra muscular del útero. Por eso es que el útero contrae, porque es un músculo. Y entonces voy a decidir crecer otra cosa. Y crecen los fibromas. Crecen estas masitas que son masas duras, fuertes, no son tan flexibles como lo es el útero, que es más esponjoso. Y entonces son estos fibromas que podrían traer diferentes condiciones en la mujer. El más común, sangrado vaginal. ¿Por qué? Porque siendo un músculo, el útero, cuando tienes el problema de tener fibromas precisamente en la pared muscular, a la matriz o el útero tratar de contraer, tenemos esa masa que impide que funcionalmente ese útero contraiga para que no sangre. Así que, ¿por qué es tan importante los fibromas? Porque depende de su localidad y depende cuán grande o cuán pequeños son, podrían estar afectando a nuestros pacientes. Así que muchos de estos pacientes llegan, no saben por qué sangran, y a veces tratamos de descartar otras situaciones endocrinológicas que tienen que ver con todos los problemas de sangrado, como condiciones como von Willebrand, como las discrasias de sangre, que son cosas que usted hereda y que lamentablemente su familia en su ADN lo tiene, por lo tanto usted lo tiene. Y entonces el endocrinólogo, el hematólogo tiene que lidiar con ellas. Ahora, cuando es puramente anatómico, simplemente lo que está ocurriendo con los fibromas es que el fibroma está impidiendo que la matriz contraiga. Yo siempre le he dicho a la gente, cuando hablamos de sangrado, mira, acuérdate, cada vez que se te daña una llave en tu casa, el grifo, tienes que llamar al plomero porque o me la sustituye o le cambias la junta. El punto es que no puedo seguir perdiendo agua porque me cuesta, ¿no?
Eso es lo que ocurre a una mujer cuando está sangrando, está perdiendo hemoglobina, está perdiendo todos esos ingredientes del sistema sanguíneo que son tan importantes para la buena salud, porque los fibromas que están intramurales dentro del muro o dentro de la pared del útero está impidiendo que la matriz contraiga. Contrario a los serosos, que son fibromas que están fuera de la matriz, simplemente esa célula que se fue en anarquía decidió, oye, voy a crecer yo solita, pero no voy a molestar mucho, voy a crecer a las afueras. Entonces, ella crece un tallo, crece el fibroma fuera del útero, conectado a través de un tallo, y ese tallo es el que tiene la vena, la arteria y todo el sistema para alimentar esa masa, y ese es el famoso fibroma seroso. Está también el submucoso, que es el que está dentro de la matriz, que funge o trabaja en el mismo principio que el que está en intramural. Impide que la matriz contraiga. Yo siempre recuerdo en una de esas guardias que yo tuve, que en medio de un huracán tuve que salir porque tenía una consulta de una mujer sangrando en sala de emergencia. Y aquellas que han sangrado fuera del ciclo, aquellas que han tenido el problema de sangrar, saben que una de las últimas alternativas que le ofrece el ginecólogo, ¿cuál es? Un raspe. Un raspe, ajá. Rapidito vamos y le decimos, hay que hacerte un raspe. Y pues el doctor Ruiz, entrenado, aquellos fueron los primeros 3 a 5 años de la profesión, salí en medio de la tormenta y de los vientos, me encuentro con el caso en Bayamón, y cuando voy a hacer un raspe no lo puedo hacer. Entonces pues llamo al banco de sangre, llamamos a los diferentes sitios en el hospital. Mira, estamos críticos porque yo no puedo entrar por alguna razón a este útero. Definitivamente tenemos que hacer una exploratoria, tenemos que abrir y tenemos que sacar el útero. Y le explicamos a los familiares, le explicamos a todo el mundo. Cuando entramos, operamos, sacamos el útero, tuvimos que extirpar porque no paraba de sangrar la señora. Y una de las cosas que te entrenan es, bueno, tan pronto termina la cirugía, abres el útero para ver qué está pasando allá adentro. Y efectivamente, cuando abrimos, en toda la pared uterina adentro había, imagínese, el útero, que es todo el aguacate, como muchas veces hemos dicho, y que lo que está dentro como la pepa es literalmente el fibroma. Había una porción circular, una masa dura, endurada, que era el fibroma, que impedía que el útero contrayera y cerrara. Y esa fue la razón del sangrado. ¿Se dan fibromas mujeres embarazadas, o sea, que tienen el bebé y el fibroma? Sí, hemos tenido casos bien particulares, hemos tenido casos bastante fáciles y otros sumamente difíciles. Porque son grandes algunos. Sí, hemos tenido casos inmensos. Ahora mismo, la oficina, ustedes saben que siempre los temas salen del field, del campo, de lo que estamos manejando allí. Ahora mismo estamos manejando un caso de una chica que tiene fibromas de 23 centímetros. Wow. Dividido entre 2.5 y ahí tiene el largo en pulgadas. Así que 23 centímetros, estamos hablando de 25 centímetros, prácticamente son como 12 pulgadas. Wow. La matriz sobrepasa el área umbilical. Está creciendo. De hecho, cuando le hacemos el examen físico abdominal, podemos palpar, una chica flaca, podemos palpar las masas en el área abdominal. Doctor, ¿se convierten fácilmente en cancerosos o no? Pues mira, los fibromas son masas benignas, no son malignas. Es muy raro, no lo escuchamos. Si me preguntas a mí cuántas veces he visto que un fibroma se haya transformado, el famoso sarcoma, mira, lo vi en centro médico y porque lo discutieron en un caso de una señora que teníamos hospitalizada y decía el director, esto es un sarcoma y las razones. Y recuerdo que estaba en primero o segundo año de mi especialidad, me estaban entrenando y es uno de los casos más raros. Es una buena noticia. Buenísima, porque en mis 25 años en estos lares te puedo decir que no he visto un sarcoma en términos de útero, no lo he visto. Así que es una masa benigna, hay muchas mujeres que se acostumbran a vivir con ellos. Obviamente cuando son subserosos que están a las afueras, pues mira, se puede observar, muchas mujeres pues no les gustaría ir a sala de operaciones y obviamente
todos los años con un buen sonograma. Por eso mencioné la palabra en varias ocasiones al principio. ¿Y dónde está el sonograma? Porque el sonograma, que es una herramienta muy útil, nos puede describir adecuadamente qué es lo que está ocurriendo en ese útero. Y podemos ver cada una de las áreas uterinas, ya sea la área intramural, el área interna, el endometrio. Podemos ver hasta los laterales, donde está los ovarios y donde está prácticamente las trompas de falopio. O sea que es un instrumento poderosísimo cuando son mega fibromas, por decir que son gigantes, que están subiendo por encima del ombligo. Le decimos a la gente, pues vamos a enviarte unos estudios más avanzados, vamos a enviarte un MRI con contraste para ver cuando pinta todo eso, cómo pinta. Y sí, son gigantescos. El último lo vimos en 23.5 centímetros, que es inmenso, inmenso, inmenso. Y obviamente hay tratamiento. Todo depende de las expectativas del paciente. Si la paciente está en etapas reproductivas, si el paciente quiere tener más hijos, la localidad del fibroma. Hay varias modalidades. Si el paciente ya terminó su etapa reproductiva, el paciente puede optar por una histerectomía. Sacamos el útero con las trompas y todas esas masas. O pueden ir donde un radiólogo invasivo, donde, como hacen con el cateterismo, llegan hasta donde está el fibroma, a la arteria o la vena, y la cauterizan para dejar que ese fibroma se alimente. Al no tener cómo alimentarse, comienza a degenerarse. O sea, que una persona que tiene fibroma sangra más de lo debido, porque sangra en menstruación y fuera de menstruación también. Las dos cosas. Y va a depender mucho de la localidad del fibroma. Usualmente los que hacen sangrar excesivamente a una paciente es el fibroma intramural o el fibroma que está dentro, que se llama mucoso, submucoso, que está en la mucosa interna, en la parte interna donde el bebé se siembra, se implanta para crecer ese embarazo. Si nace de ahí, de esa parte donde el bebé va a crecer, ese obviamente al crecer es un efecto mecánico que impide que el útero contraiga y cierre. De igual forma, el que está en la pared impide que la fibra ejecute adecuadamente para la contracción. Esos dos tipos son los más complicados en términos de sangrado. Y duelen, doctor. O sea, añaden dolor a la mujer. Hay algunas que tienen dolor. El dolor es una sintomatología que pues tiene muchos brazos, tiene muchas extensiones y no necesariamente. Hemos tenido mujeres con fibromas gigantescos y no tienen nada de dolor. ¿Eso es un ups de la naturaleza o es que, por ejemplo, la alimentación incide en que aparezca un fibroma? Mira, es multifactorial. Yo entiendo que tiene que ver mucho con lo que hemos discutido aquí en Nueva Vida con relación a la dominancia estrogénica, el hecho de que somos pues un país posmoderno donde tenemos muchas cosas que otros países no tienen. La mujer está expuesta, y el varón también, los varones también, estamos expuestos a una cantidad de estrógenos sintéticos que están haciendo su efecto detrimental en la mujer. Y a veces hay que analizar hasta los cosméticos en las damas en ese sentido, porque muchos de estos cosméticos podrían estar ayudando a agravar la situación de mujeres que desarrollan fibromas. Se supone que quizás si se desarrolla alguno que otro sea de forma inocua, que no haga daño, ¿no? Pero llega un momento en que sí puede hacer daño, o sea, y es complicado. Vamos a dar un ejemplo. Si el fibroma está en la pared anterior, intramural, y queda embarazada, qué pesadilla si esa mujer tuvo una cesárea y hay que hacerle otra cesárea. O sea, trabajar y luchar con ese fibroma para buscar una incisión en el útero para sacar bebé es casi una pesadilla intraoperatoria, es complicada. Las personas que han sido operadas de fibroma, preguntan por acá por el WhatsApp, ¿vuelve a salir? ¿Esto puede volver a salir? Mientras tú tengas estrógenos y estés en la etapa reproductiva, tienes la posibilidad de que vuelvan a salir. El hecho de que te saquen los fibromas que te saquen no implica que ya estás curada de la condición de desarrollar fibromas. Es como el que tiene piedra en los riñones o piedra en la vesícula. Te limpian, te hacen procedimientos, pero siempre existirá la posibilidad de que como estuviste predispuesto y lo desarrollaste una vez, existe la posibilidad que lo puedas desarrollar porque vivimos
prácticamente en un ambiente estrógeno dominante en ese sentido, por lo que hemos hablado de los químicos y de los estrógenos sintéticos. Así que la respuesta es sí, te pueden dar otra vez. Doctor William Ruiz con nosotros en esta mañana, siempre con temas demasiado interesantes para las chicas de esta emisora. Esas chicas que quieren una cita contigo, ¿cómo te contactan? Estamos en el 423-2424. Recuerden que pueden escribir un texto cuando aquello se pone bien denso ahí en la oficina. Hay que textear para que quede registrado y entonces le contestarán allí en el pintoresco pueblo de Dorado. Estamos. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. A la orden. Bendiciones. Joseph Vargas en breve con nosotros, Refrigerio.